Buenos días, hermanos. Tomen su Biblia, capítulo 2 de Romanos. Hoy me van a tener que ayudar, voy a pasar algunos pasajes para que vayan leyendo, aunque estén acá en la presentación. Y que, bueno, vamos a ver uno de los temas que habíamos comentado la vez pasada. Hacer un vuelo de pájaro ahí, un repasito muy común. Lo siguiente, vamos a ver el tema de la conciencia. ¿Por qué vamos a tocar este tema ahora? Porque es necesario que lo que viene, es decir, el domingo siguiente, tengamos muy presente lo que es el tema de la conciencia cuando Dios va a juzgar a las personas. La conciencia en el ser humano es algo que Dios puso para que el hombre moralmente pueda decir si es bueno o es malo. Hasta ahí todo bien. Pero tenemos que irnos hasta Génesis para saber que el pecado de Adán, ¿cuál fue? A ver si alguien me puede decir. Desobedecer, bien en general, pero en particular, ¿qué es lo que hizo que pecase? ¿Qué fruto agarró? La manzana, la sandía, no era ni manzana ni sandía. El árbol malo. El árbol malo, hereje. Vamos, busquen Génesis capítulo 2 y ahí me van a decir cómo se llamaba ese fruto. ¿Cómo lo tenemos? Fruto prohibido. Fruto prohibido, no, algo más. Sí, era prohibido, pero algo más. ¿El fruto de qué? De la sandía, del limón, limonero, ¿qué era? ¿Cómo? A ver, alguien que lo encuentre y lo lea. Vamos. Versículo 2. Capítulo 2 de Génesis, ahí va, hay que leer, hay que buscarlo. A ver, que lo tenemos acá a mano. Con su Biblia. Perdón, capítulo 3. Acá cuando ibas a perecerá. Sí, perecerá. Perdón, 2.16, dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dice el versículo 17. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Del bien y del mal, fruto del bien y del mal. Bueno, a ver, entendamos algo. El ser humano, ustedes, cuando eran chicos, si hacían algo malo, ¿qué pasaba? Venía papá y castigo, ¿no es cierto? Pero si hacían algo bien, posiblemente se portaban bien y fin de año recibían un regalo. Es fácil, sencillo, ¿no es cierto? Si haces lo bueno, recibís una bendición; si haces lo malo, recibís un castigo. Ahora, pero ¿quién dictamina en la conciencia del hombre lo que está bien y lo que está mal? Lamentablemente, cuando el hombre cae en pecado, su conciencia también es destruida en su sentido más puro. Cuando Dios hablaba con Adán, tenía su conciencia del bien y del mal. En este caso sabía perfectamente que del árbol del bien y del mal no debía comer. Y del resto de los árboles, tranquilamente. Fácil, sencillo, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cuál es el problema, Pablo? Vimos, si Eva no hubiese pasado al lado del árbol, hoy estaríamos todos perfectos. Pero como la mujer, cuando le decís que no es un sí, no entendió mal. Vamos a aclarar más. Ahora, la conciencia. Fíjense que en el capítulo 3, cuando cae el hombre y la mujer, ellos se avergonzaron de hablar con Dios. Es decir, que había algo en ellos que había cambiado. La conciencia le estaba diciendo a ellos que pecaron, que están en desobediencia para con Dios y van a recibir un castigo. ¿Quién se lo decía? Pero dentro de ellos, su conciencia. Miren, hay una historia, hay un cuento de Edgar Allan Poe que habla sobre el corazón delator. No sé si alguna vez lo leyeron. Y habla sobre una persona que hace un homicidio, lo relata, pero cuando viene la policía no habían encontrado nada en el cuarto. Nada.
pero dentro de él escuchaba una voz, un sonido, tac, 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 tac. Los policías obviamente que no escuchaban nada, era la imaginación del autor que estaba escribiendo, porque se ponía en primera persona del criminal. Y tanto resonó, dijo, basta, basta, el cadáver está en el piso. Termina confesando delante de los policías que estaban interrogándolo. ¿Por qué? Porque su conciencia lo golpeaba y le decía, no podés guardar este secreto. Había matado a no me acuerdo el personaje, y lo había enterrado en el piso. Pero él escuchaba los sonidos de la persona que golpeaba el piso. Era su conciencia, la persona estaba muerta. La muerte de sangre es la que más fuerte, ¿no? Puede ser. El punto es este, que vamos a ver el tema de la conciencia como esa parte acusatoria o que nos defiende. Y lo vamos a ver ahora en el capítulo 15 y 16 de este. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Romanos capítulo 2, del 1 al 16, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Habíamos aclarado que todos los hombres son pecadores, no interesa de qué país, de qué nacionalidad, absolutamente todos somos pecadores. Acá somos todos pecadores redimidos. Algunos, quizás otras personas aún no han creído en Cristo, pero somos pecadores redimidos y afuera están los pecadores que se pierden. Por eso la importancia de mantener siempre atento a esto, de tener la posibilidad de predicarle el Evangelio. Porque el único medio que son borrados los pecados de los hombres es por medio del mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Que Cristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. El ser humano no puede borrar ningún pecado, ninguno. No importa por más bueno que te consideres, es imposible. No importa la religión, no interesa si vas a la iglesia bautista, templo bautista Emanuel. Venir a la iglesia no borra pecados. Predicar no borra pecados. Ser pastor no borra pecados. ¿Cómo? Tampoco, ninguna obra, ni el bautismo borra pecados. Quita la mugre, pero no pecados. Los pecados solamente los puede borrar Cristo. Y solamente por la fe en la obra redentora en la cruz de Calvario. Si uno cree. Pero para creer uno tiene que reconocerse pecador. Esto lo dice capítulo 1 de Romanos. ¿Seguimos? Romanos 2.1. Entonces el capítulo 2 comienza con una... tú eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Esto tiene una doble connotación, está en rojo, porque ahora lo que va a hablar el apóstol Pablo, él siendo judío, sabía cómo pensaban los judíos. Los judíos pensaban lo siguiente: yo soy hijo de Abraham, descendiente de la promesa. Por lo tanto, lo que yo haga de malo, Dios me lo tiene borrado y perdonado, y yo puedo seguir mi vida. Eso es lo que pensaba el judío. El judío pensaba, y piensa posiblemente, que como soy judío, Dios no me va a juzgar. Ustedes dirán, bueno, Pablo, un poco exagerado. No, es así. Lo vamos a leer cómo piensa un judío. El domingo que viene lo vamos a leer. Si usted continúa el capítulo 2 de Romanos, léalo, anticípese, va a verse cómo piensa un judío. Los que son pecadores son aquellos que no son circuncidados, los que no son de la tribu de Israel, los que no son judíos, esos son pecadores. Pero para el judío, pensaban que como era hijo de Dios, hijo de Abraham, sus pecados ya estaban eximidos. Y abro un paréntesis para una aplicación nuestra que dejé el domingo pasado. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, que oramos, hicimos la confesión de pecados, ¿no es cierto? Toda esa ceremonia, pero seguimos viviendo de la misma forma que antes, entonces muchos que dicen ser cristianos se jactan: no, Dios eso me lo perdonó. No, el verdadero creyente, el que ha creído en Cristo, sabe que va a caer en pecado en algún momento, porque no somos perfectos. Voy a descubrir la ciencia de Newton acá. Todos
En nuestra mente pecamos, o en nuestras acciones a veces pecamos. Sí, es verdad, pero el verdadero creyente busca ser perfecto delante de Dios, aunque sabe que no lo va a lograr, pero siempre va a buscar ser perfecto delante de Dios. Aunque eso sea toda su vida, es la lucha cotidiana, va a buscar ser perfecto, pero sabe que va a pecar. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Cuando el creyente peca, ¿qué hacemos? Nos vamos de la iglesia. Exactamente. Pedimos perdón, exactamente. Confesamos nuestro pecado. Esa palabra confesar significa, Señor, sí. Reconozco que soy un pecador. Hoy hice tal cosa que la verdad me arrepiento. Córtame los dedos, quítame los ojos, no sé. No quiero hacerlo más y voy a luchar, sea esto una adicción, sea esto lo que fuese, y voy a luchar, y esa es la lucha del creyente. Por eso, sí. Por eso digo en general. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos estas luchas, estamos vivos, porque queremos ser perfectos delante de Dios, aunque sabemos que no lo somos. Pero tenemos una salida, es confesar nuestros pecados. Por eso la importancia de leer la Biblia, tener nuestra relación y tiempo con Dios y congregarse. ¿Entienden? 3 pasos básicos. Porque a mi lectura bíblica significa que Dios me habla y me muestra dónde tengo que cambiar. Y mi oración, mi tiempo de oración es, Señor, yo vengo delante de ti tal como soy, no como me ven. Pero el Señor sabe mi corazón, sabe mis pensamientos, sabe lo más profundo de mi vida, todo lo antepasado que yo puedo llegar a tener. Él conoce mis miedos, mis dudas, mis tropiezos y mis caídas. No lo puedo engañar. Entonces, en el tiempo de oración 1, la palabra confesar es ideal. No a hombre, sino a Dios. Pero para eso necesitas un tiempo. Si yo quiero conocer más a Teddy, me tengo que tomar tiempo de conocerlo. Yo me quiero acercar a alguien para charlar de su vida y tener una buena relación con esa persona. Yo tengo tiempo que entablar con esa persona. La llevaré a comer, saldremos juntos, una fiesta, lo que sea. Pero va a haber un momento en que yo tengo que estar sola con esa persona. Este es el momento de la oración. Y acá es donde el verdadero creyente se pone a cuenta con Dios todos los días de su vida. Todos los días es necesario tener nuestro tiempo de oración. Entonces nuestra conciencia va a estar en paz. ¿Sabes por qué? Porque rendí cuentas delante de Dios en este día. Y en el día de mañana, y en el día próximo, y en el martes, y en el miércoles, y en el jueves. Pues estoy a cuenta con Dios. Entonces, ¿sabes qué? No me importa lo que ustedes me digan. Me interesa lo que el otro me acuse. ¿Entienden? Esta es la paz que tenemos para con Dios. Romanos capítulo 2 comienza. Tú eres hombre, quien sea, judío, gentil, de España, de Bolivia, de Perú, no interesa, eres inexcusable, eres culpable, le dice aquí. Quien quiera que sea, pues, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y acá el apóstol Pablo está hablando como un judío, y le está hablando a la iglesia de Roma, en la cual sabe que hay judíos. Entonces va a poner un énfasis a lo que va Dios a juzgar. A ver, muchos pensamos que Dios, y esto es una creencia general, no lo sé que no es en la iglesia Templo Bautista Emanuel, en las iglesias bautistas de sana doctrina tampoco, y otras muy buenas iglesias tampoco. Pero la idea es la siguiente: yo hago 50 cosas malas, pero hago 100 cosas buenas, 100 menos 50, 50 positivo. Entonces vamos con Dios, vamos todo bien. Esto es de las costumbres milenarias de la época de los egipcios, que uno tenía que ir con unas monedas de oro, y cuando una persona, por ejemplo en Egipto o en China, si no me equivoco, es una costumbre que se le colocaban 2 monedas de oro, plata, para comprar el pase A. Es decir, había que pagar algo para hacer algo y para llegar a ese lado. En los griegos era la parca que venía con el botecito y había que pagarle al remero para que uno tenía que ir con oro, con plata, con lo que sea. Exactamente, podríamos decir así, las bulas papales en el siglo XVI, XIV, XV.
Bueno, nada de esto dice la Biblia. Todos somos culpables y no tenemos excusa bajo ninguna circunstancia. La idea es esta. Todo lo que viene ahora de Romanos 2, que estuvimos viendo, pasamos el siguiente power, Romanos 2.1. Y acá le quise poner, no sé si se le puso justo verde, no sé por qué, tenía que haber puesto otro color. Dice, bueno, voy a acercarme y leo. Dice, este era el mismo capítulo anterior, a ver, volvemos al anterior. Este es el Reina Valera, seguimos adelante. Ahí. Uno más para adelante. Ahí está. Esta es la nueva traducción viviente. A ver, hago un paréntesis de nuevo. La Biblia que tenemos es correcta, es perfecta, no hace falta más. Lo que sí se utiliza a veces como herramientas auxiliares para entender mejor un texto. Y esa es la idea mía cuando yo pongo una versión, una traducción, mejor dicho, una traducción diferente, pero se la explico. Usted la puede usar, ¿entienden? Se puede usar tranquilamente, pero se utiliza más como una herramienta auxiliar para comprender algo. ¿Entienden? Dice así: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos ellos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros también, practicas las mismas cosas. Tema personal. Que se examine. ¿Se entiende un poco mejor acá? Posiblemente ese texto. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero practicamos los mismos pecados de las personas no creyentes, ¿acaso Dios no nos va a juzgar a nosotros? Tiene que haber un cambio en nosotros. Exacto. Tiene que haber un cambio. Nuestro nivel de moral, entre comillas, tiene que ser muy superior. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ya para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Es decir, mi vida tiene que ser muy superior en calidad, en servicio, en moralidad. ¿Se acuerdan que di el ejemplo, no? De que si yo voy manejando con un auto y viene un policía y me pasé 3 semáforos en rojo, porque no sé, viene el policía y dice, señor, licencia, todo eso, y el policía dice, ¿y cómo lo arreglamos? Acá en Argentina es más que común, va por la ruta y la excusa ¿cuál es? Yo he escuchado, he ido con pastores tristemente, y le dice, bueno, acá tiene algo para el café, dame algo para el café, para que no le ponga la multa, porque la ruta venía a 140, y la ruta era 100, y vino el policía y lo paró. Lo adornó, podríamos decir. Llámelo como quiera, pero está mal. Llámelo como quiera, pero está mal. Uno lo puede entender de una persona no creyente. Si uno lo agarró la policía y fue a 140 y usted tenía que haber ido a 100, o que tal oficial, toma acá estos papeles, tengo que hacer la multa, bueno, hágala. Bueno, pero podemos una colaboración con la policía, hágame la multa. Listo, ya está, hágame la multa. Sí, tiene razón, me mandé la moco yo, 40 kilómetros por arriba. No, hágame la multa. Por eso va a ser la forma de también no volverlo a hacer. Exactamente, porque por algo están las leyes. Entonces, si castigás a alguien que comete un delito y vos todavía sobornás al juez y no recibís ningún castigo porque tenés el poder adquisitivo para sobornarlo, vas a volver a hacer el delito. En cambio, si te paran y bueno, tenés que pagar, no sé, 200.000 pesos, la próxima vez va a ser a menos de 100, te lo garantizo. Lo que sea. Pero el punto es este, ¿entiendes? Nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo de las personas no creyentes. Pues estamos siendo hipócritas. Esto es lo que habla el capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Y lo que es, seguimos adelante. Seguimos uno más, dice, ahí está, 2:16, Romanos 2, del 12 al 16. Lo voy a leer acá, porque me he puesto un Facebook, miren hasta allá, 12 al 16. Esto es apenas un repaso, apenas un poquito. Y acá es donde entramos, según lo que habíamos visto la vez pasada, que hay personas en este mundo, en esta sociedad, que nunca tomaron una Biblia.
Nunca. No conocen lo que es Jesús. Nunca escucharon el Evangelio. ¿Puede haber? Sí, puede haber. Hay lugares muy recónditos, muy lejos. Hay gente que no era judía en el Antiguo Testamento y murió sin Jesús, sin Dios, sin haber creído en el Dios de Abraham. Entonces dice, bueno, esas personas murieron y fueron condenadas. ¿Bajo qué ley? Si no tenían. Lógico, ¿no es cierto? Por ejemplo, no digo de Nerón, porque ya la ley romana existía, pero los griegos, los italianos antes que existiera Roma, porque la ley que Dios utiliza es la ley moral de Dios para juzgar a los hombres. Pero hay algo en nuestras vidas que se llama conciencia, de que saben lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan el capítulo 1 de Romanos? Que las personas que hacían los terribles pecados lo hacían con plena conciencia de que iban a ser juzgados, pero ellos las hacían igual y peor. No hay excusa. Por eso el capítulo 2 de Romanos dice, no hay excusa. Porque su conciencia ya no los acusa porque está tan cauterizada, tan dura, que no les importa. Y como ellos no creen en Dios, dicen, esto nunca me va a ser juzgado, nunca voy a alcanzar llegar a juicio. Porque se muere uno y ya está, no hay más nada. No hay más nada. Es lo más injusto habido y por haber, entre comillas. Es lo más injusto. Si hay un Dios, y lo hay, Dios va a juzgar a cada ser humano sobre la faz de esta tierra según su ley o su conciencia. Hay un periodista que siempre termina con la conversación con Carolina que dice, no digo que no sé, son bochos que cuentan ahí, ¿eh? Sí, es un programa. No, yo no veo los panalitos, no sé qué, y vos los ves, son todos capos, ¿eh? Y lo hacen fiel, Exactamente, exactamente, es así. Es así, no, hay mucha gente que... y nos morimos, no vale eso. No, hay gente muy inteligente, un montón de cosas, pero lamentablemente no entiende. Y el que está enfrente, el capo, el doctor, el entrevista, ¿viste? Sí, lo escucho. Romanos capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer hasta el 16. Usted lee ahí o toma su Biblia y lo leo. Esto es simplemente un repaso. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, los gentiles, puede ser que Dios divide judíos, gentiles. Dios le dio la ley, el conocimiento de la existencia de Dios a un pueblo. ¿A qué pueblo se le dio? Al pueblo judío. Y le dio las normas, leyes de lo que todas esas normas y leyes significa Dios. La santidad, la purificación, que Dios está apartado de los pecados, la inmundicia, lo que Dios quiere. La voluntad de Dios se la dio ¿a quién? A los judíos. Y la ley y las normas, todo a los judíos. Y a los gentiles nada. Pero Dios no deja sin testimonio su presencia, como vimos en el capítulo 1, que el ser humano ve el cielo, la tierra, las montañas. El año pasado creo que fue que mostró una foto, me parecía el cielo estrellado, que no era el cielo estrellado, eran las galaxias, esta nueva nave que mandaron al espacio, no me puedo acordar el nombre ahora, eran galaxias enteras que habían detectado y vos veías todo un panorama hermoso, decía, uno al lado del otro prácticamente, era un cuadro, es decir, todo eso son galaxias, toda esa creación de Dios muestra y habla de Dios. Así que el hombre tiene conciencia y conocimiento. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, declarados justos. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen el conocimiento de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está hablando de la conciencia, ahora vamos a explicar. 15. Mostrando la obra de la ley, la obra de la ley, no la ley, la obra de la ley, escrita en sus corazones, y dando testimonio su conciencia, y escuchen lo que hace la conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, su forma de pensar. Ejemplo.
yo me voy a fumar un cigarrillo de marihuana. ¿Está bien o está mal? ¿Tengo que yo preguntarle eso a mi pastor? Cuando hacen esas preguntas a veces los adolescentes, que ya saben la respuesta. Ya saben la respuesta. Ellos ya saben la respuesta. Saben que está mal. Saben perfectamente que está mal. Buscan a alguien que los apañe para decir tu conciencia, aplacar la conciencia de saber que está mal. Buscan gente que los apañe y por lo general, ¿saben qué hace? Lo van a buscar afuera, a incrédulos. Y el incrédulo te va a decir, y sí, un porrito, no pasa nada. Un poquito de alcohol, tampoco pasa nada. Exacto. Exactamente. Claro, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay conciencia en los creyentes? Obviamente que sí. Es más, está tan limpia la conciencia del creyente, pues está guiada por el Espíritu Santo, que cuando vienen esas dudas, a veces el creyente es tibio, el que está aprendiendo a crecer, a caminar con Dios. Satanás le dice, ¿estás seguro que es tan malo fumarse un porrito, un cigarrillo de marihuana? Quizás no es tan malo. Vamos a preguntarle al pastor. Y si el pastor te dice que no, y al otro hermano, al otro que también, al que le gusta también, ¿viste? La farra, y ese me va a decir que sí. Pero poner que le agarra un ataque de espiritualidad y el hombre dice no. Y bueno, entonces tengo que ir con mis amigos. ¿Qué amigos? ¿Los de la iglesia? No, yo necesito alguien que me empuje a hacer lo malo, porque no me animo. Mi conciencia me está diciendo, Pablo, eso está mal. Ay, no, pero hay que apagar esa parte. Exactamente, eso les doy como ejemplo sencillo para que se rían y lo entiendan, nada más, pero lo sabemos personalmente, Entonces, ¿qué pasa? La conciencia está, el creyente está. Y cuando hacemos esas preguntas, los jóvenes principalmente, o también ya grandes, he conocido grandes también, que hacen las preguntas, epa, ¿qué pasa? Ahí hay un problema, porque tu conciencia te está diciendo que no, pero vos buscás que sí. Entonces estás contradiciendo no al pastor, no al que te da un buen consejo, sino a la palabra de Dios. Por eso el mejor consejo que se podría dar sería, ¿qué dice la Biblia? Y ahí se tendría que terminar todo. Pero igual, el ser humano es tan pecador que busca consenso para pecar. ¿Entienden? Dice entonces, 15, mostrando la ley descrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, su forma de pensar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Nosotros tenemos este libro que ustedes tienen acá y no tenemos excusa para no servir a Dios. No tenemos excusa para no leer la Biblia. No tenemos excusa para no memorizar. Y no tenemos excusa para no obedecer. Porque la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente te impulsa a ser un creyente mejor. Más santo y más santo. ¿Por qué? Porque Cristo al morir en la cruz del Calvario perdonó todos mis pecados. Y como hijo agradecido, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios te dice, tu santidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te venga a buscar. ¿Entiendes? La vida cristiana significa caminar y pelear. Y cuando nuestra conciencia nos acuse, vamos delante de Dios y decimos, Señor, sé que pequé. Mi conciencia me está diciendo que... Exactamente. Necesito ayuda. Por eso es importante nuestro tiempo en relación con Dios. Yo sé que muchos hermanos lo tienen y el que no lo tiene le insto, porque vieron como en la Iglesia Católica, muchas personas vienen a la Iglesia Católica que se sientan con el cura en un claustro, ¿no? confesionario, cerrado ahí, nadie lo escucha, no se ve inclusive la cara, ¿no? Y esa persona, sin que la vea al otro, le cuenta todo. Exacto. Pero Dios que me conoce, en lo más profundo, sabe quién soy Pablo, quién es Pablo. No hay forma de contarlo. Entonces, entiendo y comprendo la Biblia
Nos enseña que Dios conoce hasta lo más pequeño de lo más profundo de nuestro corazón. Y nosotros no conocemos a Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Le confesamos a Dios todos nuestros pecados. Todos. Y no solamente confesarlo con una lista de compras. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Él es nuestro Padre. Seguimos. Bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Quién la puso? ¿Está en todas las personas? Sí, está en todas las personas. Vemos Génesis capítulo 2. Ya lo vimos. Seguimos. Bueno, a ver esto como para que, a ver. Todos tenemos una conciencia, hasta Homero tiene una conciencia. ¿Es cierto? Acá dice alcohol en gel y el otro dice no, alcohol en lata. Elige, Homero, vamos. Y acá lo mismo. Si falto a clase por el partido, estaré en un dilema moral. Si tengo que ir a la cancha a ver Huracán Boca, o me voy a la iglesia. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Yo tengo una prueba. Muchas veces. Entonces, encontré esta imagen para que entendamos. La moralidad está aún en las personas no creyentes. ¿Entienden? La moralidad, es decir, la conciencia, lo bueno y lo malo, está aún en las personas no creyentes. Ellos también se debaten hacer, no hacerlo. ¿Entienden? Sí, no, sí, lo hago, no lo hago, lo hago. Exacto. Seguimos. Bueno, acá, una comparación. 2 Corintios 5:10, búsquelo por favor. 2 Corintios 5:10, vamos a ver versículos. Y acá hice una comparación lo mismo, me tomé la libertad de tomar un auxiliar de la nueva traducción viviente. Dice así, ¿lo tienen ahí? 2 Corintios 5:10-11. ¿Por qué es necesario que todos nosotros, destacando a la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Yo sabía que este pasaje va a ser complicado. Y no tengo a veces tiempo como para explicar todo en mucho detalle. Pero la versión viviente es excelente. Dice así: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Entendemos todo? Bien. Dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Persuadir a otros de qué? De este juicio. De hablar. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sean. Nosotros, con limpia conciencia, si nosotros pecamos, ¿le podemos decir a una persona que no peque? No somos ajenos. Si no somos ajenos. Exactamente. A ver, yo acá lo puse, permítame. Siempre hago algunas anotaciones. La palabra era coherencia. Vivo, hablo, pero tengo que ser coherente con mis acciones. ¿Entienden? Muchas personas no creen en Cristo porque no coincide lo que usted dice. Está muy lindo lo que usted dice, pero cuando usted lo ve caminando por la calle, es otra cosa. No hay una coherencia con lo que vivimos, con lo que decimos y con lo que vivimos. Exactamente. El tema de la conciencia acá es importantísimo y hoy vamos a examinarlo. No irnos de acá como entramos, sino que nuestra conciencia, cómo están nuestras conciencias delante de Dios y delante de los hombres. Seguimos. Alguien que busque, por favor, 1 Timoteo 4, 1-3, otro 1 Timoteo 1, 5, 6 y otro Tito 1, 15 al 16. Vaya buscándolo. Y yo voy a leer 1 de Pedro 3, 13, 18. Tito 1, 15, 16. 1 Pedro 3, 13, 18. El que lo tenga vaya leyendo.
impíos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 16, ¿no? 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Exactamente. Ahora, la conciencia de la persona incrédula a veces puede ser muy moralista, ser un religioso, una persona perfecta. Pero hay otras, por ejemplo, un delincuente, que ya entró a la comisaría 15 veces, desde los 16 años. Ya lo conoce, muchachos, ya se lo pasaste, se un café al comisario que se queda ahí tranquilo 2 horas y listo. ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que su conciencia ya no distingue ni lo malo ni lo bueno. Ya está cauterizada, le cuesta muchísimo. Por eso el tema de la recuperación de chicos que delinquen de jóvenes. Es muy difícil que después, ojo, entendamos esto, para los seres humanos es imposible, para Dios no es imposible. Entonces, ¿cuál es la importancia a nosotros? Ser ejemplo, y si podemos compartir el Evangelio con esas personas, ¿entienden? Vamos a poner las cosas bien en claro. Para Dios no es imposible que un chico de 16 años, un delincuente precoz que ha pasado cosas terribles, salga de eso. No es imposible para Dios. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Millones de veces en un montón de lugares. Cuando una persona crea en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo tendrá las peores luchas de su vida, pero el Señor está al lado. ¿Entiendes? Puede dejar todo, desde la droga, delincuencia, la forma de pensar. Porque es Dios el que lo está ayudando. Nosotros no es que entendemos esto y decimos, uy, qué iluminados que somos. No, es la obra del Espíritu Santo, una vez que creímos en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene el 1 Timoteo 4, 1 al 3? ¿O el otro Timoteo? 1 Timoteo 1, 5, 6. Sí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Exactamente. Acá el apóstol Pablo habla a Timoteo que tenga cuidado con ciertas personas de que no son sinceras. Y fíjense una cosa, y hay esas cosas que yo le digo, la fe se puede fingir. La fe se puede fingir. Piense, usted me dice sí, porque el apóstol Pablo lo dice, pero ¿cómo es una fe fingida? Y lo dejo como para que usted lo tenga. No es para hablar ahora de la fe fingida, pero lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo como consejo, está hablando que las personas, hay gente que no tienen dicen ser creyentes, son creyentes, pero no tienen una conciencia limpia delante de Dios. ¿Entienden? No la tienen. Lamentablemente no la tienen. Saben que están haciendo mal. Son creyentes, pero en algún momento han empezado a olvidarse de rendir cuentas con Dios. Y ya son apariencias. ¿Entienden? Su vida, sus letras, su palabra no coincide con la Biblia. Hay un problema. ¿Entienden? Eso está hablando Timoteo. 1 Timoteo 4, 1 al 3. ¿Lo tenías? No, Decime. No, que a veces, yo tengo el tema de la conciencia, muchas creyentes les cuesta y pueden llegar a abandonar porque les cuesta y el otro le habla, como diciendo, de vuelta, blanco, caíste en esta, y hay una lucha. Y decir, escúchame, Dios me habrá perdonado, hasta la duda te viene. Sí, ¿Me habrá sí. perdonado? ¿No me habrá perdonado? Sí, ¿De salvación? Lo digo porque a mí me ha pasado. A todos. Bueno, pero A todos nos ha hay que pasado. aflojarlo porque, viste, a veces A el todos. tema es no aflojar, porque de ahí está el crecimiento después, viste. El tema de la conciencia cuando te acusa de pecados pasados, y esto hay que entenderlo bien. Porque caes, viste, vos estás en el tema, pero caes de vuelta en el tema. Entonces en el momento de decir, ¿sigo o no sigo? Sí. Miren, ¿Entendés? cuando a veces el enemigo viene y te dice, pero Pablo, Claro. vos fuiste un drogadicto, un delincuente, una persona que mató y asesinó. No, caes de vuelta. No cae de Caes de vuelta. vuelta. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo viene y te dice, mirá, ¿Para qué va? vos para que vas a creyente, es verdad. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde nosotros tenemos que volvernos a Dios La apuesta. que nos hable. Claro. Ahora, opción 1. Pensamos en medio fantasía que Dios va a bajar un ángel No. y te va a abrir y te va a abrazar. La respuesta es no, Dios te dio algo mejor. Ayúdame, Señor. Te dio a Cristo.
van a salir de Le esto. dio a Cristo. Le dio a Cristo. Entonces, esa persona va a entender a través de la palabra de Dios Amén. que me ama. Por eso es tan importante leer la Biblia. Porque es lo que Dios me está diciendo. Entonces, cuando vengan esos momentos de duda, de fe, de falta de fe, o de confianza, o tu conciencia, el enemigo la utilice para hacerte recordar pecados pasados, digo, escrito está. Todas las cosas ya fueron borradas. No hay excusa, no hay motivo por el cual tengas miedo. ¿Alguien que tenga 1 Timoteo 4, 1 al 3? Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí la palabra que yo quería ver es cauterizada la conciencia. Acá tenemos un médico. Cauterizada es un término médico. ¿Qué significa? ¿Lo podés explicar más o menos ahí? ¿Está cerrada? Algo así. No quiero equivocarme. Sí. No, por ejemplo, la cauterización se utiliza mucho cuando hay vasos sanguíneos que sangran y la cirugía cauterizada. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando hay algunas personas que tienen sangrado por la nariz, hay una venita que está sangrando, entonces decimos vamos a cauterizarla. ¿Cómo? Para parar la lugar. Claro. Es como reforzarlo y hacerlo o cubrir un poco mejor. Dice que te quemaban antes con la Es como sí, es un electrocauterio que quema. quema para que no siga sangrando. Exactamente. Y esto podríamos tomarlo, en este caso es una palabra médica, lo mismo. Que sabes qué pasa, esta conciencia que te está diciendo que está mal, en algún momento empieza a ponerse dura, como una roca. Y entonces no te importa. Después te pasa. No te importa. Está hablando justamente de lo que de este 1 Timoteo 4, de gente que está en la iglesia, pero practica el pecado como si nada y puede tratar mal a la gente como si nada. Exactamente. Así. Y lo más triste es que esta persona a veces está en la iglesia. Entonces esa persona, aunque vos vas y la corregís con amor y cariño, es no. Y vos decís, pero ¿qué le pasa? Y acá el apóstol Pablo a Timoteo le dice, ojo con esta persona porque muchos están en el público. Esa es la idea. Primero es Pedro 3, ¿no? Es mucho para leer, pero si me permiten esta extensión 13-18. Perdón, primero Sí. Pedro 3, 13-18. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Vamos bien? Es decir, nosotros tenemos que padecer, sufrir por la justicia. Es decir, justicia está hablando de mi conducta. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces somos juzgados como mentirosos, estafadores, porque bueno, la persona dice todo lo que es Dios, religión, es una estafa, que lo único que buscan tu plata, tu dinero, todo lo demás. Meten todo y bueno, estamos dentro de esas calumnias muchas veces. Dice, y el 16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como malhechores, ladrones, lo que sea, muchas veces los cristianos no dan bueno, pero cuánta plata te roba tu pastor, seguro que anda el pastor en un Lamborghini y vos andás en un fitito en el colectivo. Lo meten adentro de toda la bolsa y muchas veces, a veces con razón y a veces sin razón. Pero ¿qué pasa? Acá, ¿dónde apunta el apóstol Pablo? Apunta de la conciencia. Dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Me entienden esta parte? Nuestra conciencia, no importa los que nos acusen. Si nosotros somos cristianos genuinos, que lo que hablamos lo hacemos, lo practicamos, no importa. Yo me imagino que ustedes han tenido experiencias de este tipo.
En el trabajo principalmente. Yo la he tenido mucho en el trabajo. Me acusaban de que lo único que juntaba era para ir a la iglesia y para que diera las ofrendas al pastor. Y entonces me examinaban y me decían, ¿cuánto gastas para tu pastorcito? ¿Y cuánto en esto? Claro, la 4x4 del pastor, ¿cuántas veces se cambió el auto? Eran así, eran bromas que a veces uno dice, déjame hinchar, ya estoy cansado. Pero ¿qué pasa? Yo dije, vamos a responder con sabiduría, vamos a responder con inteligencia, vamos a responder, y sabía que mi conciencia, mi pastor no era así, sabía que mi pastor no era así, sabía que estaba en una iglesia correcta, entonces mi conciencia estaba tranquila y podía responder en paz, ¿entiendes? Y ellos, bueno, acusaban de que, Pablito, ¿no cree que te dé el diezmo a vos? Así, o que me borre un pecado, ¿cuánto vale? Pasa que no saben que te cambiaste de iglesia. Bueno, también, sí, también. Pero la he sufrido por mucho, cuando era muy joven y empezaba a trabajar. Y bueno, es así, pero... Pero también te dice, sí, Pastor Jiménez, te manda bueno, te manda por a veces... los brasileños. Y sí, exactamente, sí. Estamos toda la bolsa. Exactamente, tienen toda la bolsa. ¿Ven uno más? Dice, bueno, Romanos 2.12, por favor. Y acá el tema de la ley. A ver, terminemos de explicar esto de la conciencia. Las personas que no conocen a Cristo, Dios la juzga por su conciencia. Estamos hablando de personas que nunca escucharon la Biblia, ni leyeron, ni nada. ¿Entiendes? Nada de Dios. Es decir, una persona que está en África o en Asia, en una jungla en Indochina, no sé, tiene que haber y seguramente siempre existió. Va a ser llamado a juicio para una simple pregunta. ¿Por qué adoraste este hermoso plástico que está acá? Sabiendo que este plástico proviene de este lugar o de este lugar y de este lugar. ¿Entiendes? Esa persona tiene conciencia de la existencia de Dios, pero lo niega. ¿Entiendes? La idolatría es un ejemplo de reemplazar a Dios por alguna otra cosa. ¿Entiendes? Recuerda el capítulo 1 de Romanos, vuélvalo a leer todo completo. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de animales, de cuadrúpedos, del cielo, la tierra, la luna, las estrellas, un meteorito, lo que venga. Y más adelante nosotros nos medernizamos y tenemos a un Dios como Messi. Sí, señor. ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿O no? Bien. 8 millones de personas recibiendo a Messi en Argentina. Si eso no es idolatría, muchachos, no sé lo que vamos. ¿No es cierto? O cantantes, sí, que llenan estadios. Exactamente. Bueno, estamos ahí más que nada. Bueno, esto les pido que lo lean. Seguimos adelante. Lástima que no pude hacer esto. Y acá, una advertencia. Quise poner esto, saquen una foto, ténganlo. Mateo 7, 21, 23. A ver. Hay muchas veces que pensamos que somos creyentes, pero nuestra conciencia sabe en lo más profundo de nuestro corazón que hay algo que mentimos. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero su vida dice lo contrario. Lamentablemente. Yo quiero que se examine, no que mire al otro, que se examine. Examine personalmente, porque esto no lo dije yo, lo dijo el Señor Jesús. Que muchos en aquel día, cuando habla de aquel día del juicio, van a pensar que todo lo que hicieron, lo hicieron para Dios. Leo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que hay muchas personas que dicen Señor esto, Señor otro, o por Señor, voy a hacer esto en tu nombre, voy a hacer esto en tu nombre, bla, 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 bla. Señor, 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 yo conozco a Dios, tus obras son malas, pero tu conciencia cauterizada, y vos pensás que igual Dios no te conoce, Dios no sabe nada, pero hay un día en el cual la muerte nos llega a todos, y el juez que juzga justamente no puede ser engañado. Y esto lo dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, perdón, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, está hablando del día del juicio. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé,
nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Son capítulos anteriores. Está hablando de una advertencia severa, porque el que ama a Dios obedece. El que ama a Dios obedece. El que escucha mis palabras es semejante a un hombre que construye su casa sobre la roca. Que vinieron los vientos, vinieron los ríos y la casa quedó. ¿No es cierto? ¿Entendimos ese concepto? Hermanos, muchos van a decir que somos cristianos, muchos van a decir que son cristianos y no lo son, porque no obedecen a Cristo. ¿Entienden? No importa cuánto te llenes de boca o de religión. ¿Entienden? Hay un tema privado, ¿no? Privado. Esto es privado. Sí, ¿Entienden? Porque muchas personas tienen miedo de pero a la palabra que vos estás dando ahí firme. Somos todos pecadores y queda alguna duda. Queda duda y la tengo que decir. Escúchame, somos todos pecadores y no somos perfectos. Entonces No vamos busca a perfección, no está hablando de perfección. Pero vos, cuando hablas a la obediencia, ¿qué es obediencia? ¿Qué más ¿Qué es obediencia? No sé, a ver, ¿qué es obediencia? Te tenés que obligar, tenés que pedir perdón. No es obediencia Tenés eso. que cambiar con los padres. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es... Para que Dios no me diga eso. La obediencia, Para que Dios no me diga eso. para que Dios no me diga eso, A ver, uno. exacto. Regla número 1. A ver. ¿Son sinceros cuando han creído en Cristo? Sí. No lo respondan, no me respondas a mí. Está bien, está bien. Yo no soy Dios. Está bien. ¿Son Pero bueno sinceros? para que me des esa palabra. Dos. Por eso te digo. Dos. Sí, Dos. ¿Estás obedeciendo? ¿Qué cosa? ahí va. Ahí Los va. principios bíblicos. Ahí va. Ejemplo, Ahí va. ¿eres ladrón? ¿Dejaste de robar? Sí. Sí, te lo digo. ¿Has cambiado tu vida? ¿Hay cambios en tu vida? Sí. Por eso bueno yo que me lo digas acá, porque a veces me dicen, pero es una palabra muy fuerte, sí, he cambiado mi vida, sí. He cambiado y voy cambiando más. ¿Tu conciencia qué dice? Que estoy cambiando mi vida, que la estoy cambiando. No significa perfección, lo expliqué antes. Dios no busca Bueno, perfección porque no la hay. por eso Sí, mismo, no la hay. a veces la palabra, ¿viste? No la hay la perfección. El creyente busca la perfección en el sentido equivocado. Yo sabía a veces cuando estás hablando de Dios, ¿querés que te diga una cosa? Lo que yo siento, que tengo que ser pastor, que tengo que estar arriba. Bueno, pero yo veo la perfección ahí, porque vos das la palabra de Dios, lo veo ahí, nosotros la capacidad, que tenés que ser, vos decís que no tenés que ser perfecto, pero bueno, lo siento de esa manera. Por eso te lo pregunto, ¿te gusta? Porque El punto principal es que vos tenés que obedecer. no sé si los alguno principios más o menos bíblicos. entiende lo que le estoy diciendo. Los principios, sí, no entiendo, a veces hay dudas, Bueno, no tiene dudas, pero bueno, las dudas, pero si hay duda y buena preguntación, estoy en la escuela dominicana, la mañana, ¿no? Pablo, pero para creer y ser salvo solamente se necesita creer, nada más. No hay obra. Bueno, pero por eso digo, Ninguna obra. de la obediencia. ahora sí que lo hablamos tranquilo para que quede bien en claro. Pero bueno, Ahora, no que sea para mí, para todos, que es para mí. Si yo lo estoy preguntando, es para mí. Porque yo hay gente que tiene dudas, ¿no? Está bien, hay gente que tiene dudas. ¿Cuál es esta advertencia? ¿Cuál es esta advertencia? Está hablando a religiosos. ¿Entienden? Están hablando a religiosos. por eso, Y voy a tomar un ejemplo general y nadie perfecto. a ver, El sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ejemplo. haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El sacerdote conoce las escrituras. Sí. Si usted va y habla con un sacerdote, le puede hablar en latín y usted queda diciendo así, habla en guaraní y no le entiende. Conoce muchos escritos de la Iglesia Católica muy buenos, teólogos muy buenos, pero lamentablemente no han creído en Cristo, sinceramente, no han cambiado su vida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Haz lo que yo digo, Nos damos cuenta porque sus obras, sus acciones no coinciden con la palabra de Dios. Exacto. Entonces, cuando nosotros decimos de obedecer, estamos diciendo, ¿tu vida está de acuerdo acá? Sí. ¿Perfecta? No. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero ¿qué pasa? Y acá están los tres puntos que siempre digo. A ver, Leer la Biblia para saber a dónde vamos. perfecto, Tiempo de comunión con Dios perfecto. y congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué estos tres? Porque es que Dios te va a hablar y para que vaya cambiando. Exactamente. Y la segunda, el tiempo de comunión, porque yo rindo cuenta todos los días. Claro, Todos los días yo rindo cuenta a Dios. perfecto. Entonces, ¿mi conciencia está acusándome de algo? No.
¿Por qué? Porque yo todos los días hablo con mi Dios y le digo, Señor, otra vez, Señor. Y Dios me dice, aunque pecares 70 veces tu hermano, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Dios no lo va a cumplir eso? Sí. ¿Por qué? Porque en la cruz de Calvario llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes, y lo que Pablo Páez va a seguir haciendo. ¿Cuál es el que dice que te caes en la recta y levantas 7? No parece santo que la verdad yo no la conozco. No, Pedro una vez le comentó cuántas veces debo perdonar a mi hermano, 7 veces. Yo le dijo, no, 70 veces. Sí. No, se cae, Mira, se cae y creyente se levanta. sí, también. El tema es este. El perdón de Dios para el verdadero creyente es siempre perpetuo. ¿Entiendes? Porque lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario fue morir una vez por los pecados de todos. ¿Entiendes? Y la tercera, congregarse. ¿Por qué? Porque acá aprendés, colaborás, te ayuda. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió? No, perfecto. ¿Quedó claro? La importancia es que todo esto quede claro. Saquen una foto y lean. Y si quieren, tomamos un café, me lo pagan ustedes, una buena pieza de mozzarella con algo y lo hacemos. ¿De acuerdo? Pero vamos a orar. Porque ya creo que terminaron todo. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, entendimiento, nos dirijas en tus pasos. Señor, guíanos. Te pedimos que tú estés trabajando en nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a obedecer. Y, Señor, por sobre todas las cosas, a entender tu palabra y ser firmes delante de ti. Guíanos, dirígenos, Señor, en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Chicos. Bueno, no, no. No,